Hola a todos. Vamos a continuar con este curso de diseño relacional. Vamos a continuar con el traslado de asociaciones y vamos a ver cómo trasladar las asociaciones de tipo uno a uno. Mi experiencia, poca, pero mi experiencia me dice que este tipo de asociaciones son las que menos se presentan en un diagrama de clase, ¿vale? En cualquier modelo de datos. Las que más se suelen presentar son las dos que ya hemos visto anteriormente. No quiere decir que no se puedan presentar. Tenemos el caso aquí, por ejemplo, entre empleado y proyecto, y podemos ver cómo en un proyecto pueden participar muchos empleados, un empleado puede participar en más de un proyecto, pero tenemos que un proyecto lo dirige un solo empleado y el empleado que dirige ese proyecto no puede dirigir otro, ¿vale? En realidad aquí deberíamos haber puesto la multiplicidad mínima en cada extremo de la asociación, pero por no marear, ¿vale? Nos centramos en este tipo de asociación, uno a uno. Pues bien, como norma general, una asociación uno a uno no produce una nueva tabla, sino lo que hace es que se propaga la clave primaria de un lado a otro. No suele importar quién sea el origen y quién el destino de la propagación, aunque veremos que la lógica en algunos casos pues, nos invitará a que lo hagamos de una manera específica, para que no añadamos a una tabla una columna que va a tener muchos valores nulos. En este caso, por ejemplo, tendríamos que podríamos propagar la clave primaria de empleado hacia proyecto. ¿Por qué? Porque hemos visto que de alguna manera todos los proyectos van a tener un jefe de proyecto, ¿vale? Entonces, ese atributo no va a estar a nulo, pues nunca o prácticamente nunca. Sin embargo, os decía que no todos los empleados tendrían por qué ser jefes de un proyecto. Aunque no hayamos reflejado en el diagrama la multiplicidad mínima, la lógica nos lo dice así. Si el traslado lo hiciéramos al revés, tendríamos el código del proyecto del cual es jefe en la tabla empleado y en muchos casos ese atributo podría ser nulo. También nos solventaría el problema, pero tendríamos como contrapartida pues esa columna con muchos valores a nulo, que bueno, pues en algún momento seguramente tendríamos que tratar. Quizás sea mejor solución, ya digo, en este caso, trasladar el código, el número de empleados al proyecto, porque todos los proyectos van a tener un empleado que será jefe de proyecto. Como norma, esa clave que propagamos, en este caso de número de empleados hacia proyecto, no forma parte, ese atributo no formaría parte de la clave primaria, en este caso de proyecto, sino que simplemente sería una clave externa. Vamos a solucionar este diagrama al completo, aunque repitamos en el caso de la asociación mucho a mucho, para poder ver un ejemplo con un poco más de empaque. Lo primero que hacemos, si os vais dando cuenta, vamos siguiendo unos pasos más o menos en orden. Primero trasladaríamos las distintas clases a tabla. Entonces tendremos por aquí la tabla empleado, que tendría como atributo el número de empleado, el nombre, el número de empleado, el nombre, los apellidos, ¿vale? Y el número de la seguridad social, donde el número de empleado sería en este caso la clave primaria. Tendríamos por otro lado, le vamos a dar aquí un poco de espacio, la tabla proyecto, que tendría el ID del proyecto, nombre, fecha de inicio y presupuesto. ID del proyecto, nombre, fecha de inicio y presupuesto. Donde tendríamos aquí esto como clave primaria. Ahora podríamos trasladar la asociación muchos a muchos, participa, donde tendríamos el número de empleados y el ID de proyecto. Cogemos la clave primaria de esta tabla y de esta otra tabla, de ambos extremos. Y además tendríamos que ambos dos atributos formarían la clave primaria de la tabla participa. Y podríamos añadir ya las claves externas, ¿vale? En este caso tendríamos aquí que número de empleado
hacia empleado, ¿vale? Podríamos poner su puntita de flecha. Tendríamos también que el ID de proyecto lo podemos hacer por aquí encima, no pasaría nada, o si queremos hacerlo por debajo, pues podríamos darle la curva aquí, ¿vale? Y podríamos copiar el formato y pegarlo aquí. Y nos faltaría trasladar la asociación 1 a 1, dirige. Y hemos dicho que lo que vamos a hacer es propagar la clave primaria de empleado hacia la tabla proyecto, pero que no forma parte de su clave primaria. Tendríamos aquí numEmple, por ejemplo. Ya hemos dicho en alguno de los vídeos anteriores que no tienen por qué llamarse igual, ¿vale? Tendríamos aquí numEmple, que sería clave externa, es decir, no tenemos que subrayarlo, no forma parte de la clave primaria, pero sí que tendríamos que, bueno, pues de alguna manera reflejar, ¿vale? Podríamos copiar, ahora nos va a costar más trabajo copiarlo, podemos asignar directamente, ¿vale? Y de esta forma ya tendríamos representado el grafo relacional que solventaría este problema que tenemos aquí, reflejando las distintas tablas, sus claves primarias, así como las claves externas, ¿vale? Indicando en el grafo, bueno, pues el origen y el destino de las mismas. Realmente, en un principio parecería que terminamos aquí las asociaciones, pero nos queda un pequeño bonus con una circunstancia especial en el que podremos hablar de las asociaciones que tienen alguna clase de asociación.